Bueno, muy buenas tardes para todos. Estamos aquí en una entrevista con José Luis Pérez, conductor y realizador del programa Zona Escolar. José Luis, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Alfredo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación, por tenernos en cuenta, por tener en cuenta a la imaginación comunicativa de la escuela y la radio. José Luis, ¿qué es Zona Escolar? Zona Escolar es un proyecto que nació, yo llegué más o menos como al segundo año, creo, de que el proyecto estaba andando. Nació en el marco de un gran proyecto de la Secretaría de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad Distrital y era como un gran proyecto de medios y escuela, ¿sí? Por decirlo así. Y el componente de radio, específicamente, entonces lo manejaba la universidad, que ya entonces, en ese entonces, creo que si no estoy mal, fue más o menos 2004, ya contaba con la emisora. Entonces, el proyecto consistía en ese momento para los profesores del distrito, se les ofrecía una formación unos cursos que ya no se ofertan casi, creo, que son los programas de formación permanente de docentes o PFPD, que eran con esos cursos, los profes del distrito recibían unos puntos que les servían para escalafonar en el distrito. Digo que ya casi no se hacen es porque esos cursos y esos puntos son de la escalafón anterior de los Ujú. profes del distrito y ahora la dinámica es diferente. Entonces, los profes iban a la universidad, tomaban un curso sobre radio, digamos, con diferentes maestros, eh, en el marco también de la especialización en pedagogía de la comunicación y medios interactivos, ¿sí? Que es como una de las grandes protagonistas también del asunto. Y el otro componente era pues un ejército en un sentido metafórico de la palabra, de comunicadores y estudiantes de licenciatura en lengua castellana y humanidades, que es la carrera que yo estudié en la distrital, que íbamos por diferentes colegios de la ciudad, colegios que previamente se postulaban con la secretaría y salían favorecidos con el proyecto. Eran más o menos eh, por año, mientras hubo financiación, por año había más o menos unos 20 colegios. Y entonces, por un lado, los profes estudiaban, por otro lado, los estudiantes recibían la formación en sus colegios. Se escogía un grupo piloto y se les daba una formación en radio escolar. Se les enseñaba a hacer un guión, se les enseñaban formatos radiales, etcétera, etcétera. Y entonces, los dos procesos de formación se juntaban en el programa que, pues yo insisto, yo llegué más o menos como en el segundo año, ya cuando el programa era los sábados. Tengo entendido por Darwin González, que es como uno de los fundadores y que es Darwin y yo somos quien hoy todavía mantenemos el espacio. Entonces tengo entendido que en algún momento el programa fue los domingos. Ya cuando yo llegué era los sábados y entonces se juntaban los productos de los profesores que hacían en sus cursos de radio y los productos de los chicos que hacían con los talleristas que iban al colegio. Los talleristas por lo general eran comunicadores sociales. Por ahí pasaron pues algunos nombres de comunicadores como cercanos a todo el proyecto, Consuelo Cuesta, Arminio Mestra, creo que el mismo, no sé si me equivoqué pero creo que Fernando Vázquez, no sé, bueno, Fernando Vázquez, no, sino Tomás Vázquez, perdón, y así, comunicadores que iban, pues un nombre que es importante, Dora Brausín, que ha sido también una cabeza muy importante en el proyecto. Entonces se iba el comunicador a los colegios a brindar los talleres y iban uno o dos practicantes de lengua castellana también a los colegios como a apoyar el proceso. Y entre todos aprendíamos a hacer radio y los productos de esas formaciones, como ya lo dije hace un momento, iban a zona escolar. Cuando yo llegué era los sábados de 2:30 a 5 y eran pues muchos colegios, porque era mucha gente, pues Alfredo lo sabe, haciendo radio en vivo, haciéndole 2:30 a 5 con esos productos en vivo. Se les daba un eje temático, por ejemplo, del primero que me acuerdo, en el primero que yo participé, coincidió ese año con, creo que eran 400 años del Quijote.
Entonces, lo que se hacía era muy bonito porque se sacaban del Quijote algunas categorías temáticas y se relacionaban con la realidad de la escuela. Entonces, siempre doy el mismo ejemplo porque ese es del que más me acuerdo, pero era algo así como las Dulcineas de nuestro colegio. Y entonces lo que se hacía era que tanto maestros como estudiantes aterrizaban ese cuento de las Dulcineas de nuestro colegio hablando de sus realidades específicas. Y eso fue zona escolar en ese momento cuando tenía financiación por parte de la Secretaría de Educación. Ya después cambió un poco. José Luis, ¿cómo llega usted a zona escolar? Usted me estaba contando ahorita que llega a los 2 años. Lo veo pues que empieza a trabajar con los colegios, pero ¿cómo llega usted ya a la parte de realizador, de conductor del programa Zona Escolar? Pues yo llego primero porque, como ya lo dije, yo soy licenciado en Humanidades y Lengua Castellana. Cuando yo estaba haciendo mi práctica, ya era prácticamente, valga la redundancia, el último año de mi último año de formación en la universidad y yo estaba en el colegio OEA, que es un colegio en Kennedy, un colegio distrital, haciendo mi práctica en la jornada de la tarde. Y allá llegó el proyecto, y bueno, aquí hay que decir, el nombre del proyecto no era Zona Escolar, el nombre del proyecto era Proyecto ECO, Educación para la Comunicación, que tenía varios componentes, uno de ellos era el de radio. Entonces, al colegio donde yo estaba, la OEA, llegó el proyecto ECO. Llegó una comunicadora que era una chica de la que aprendimos mucho, Diana Gamboa, ¿sí? Diana Gamboa, con un practicante, como le dije ahorita. Llegó el equipo de parte del proyecto ECO al colegio donde nosotros estábamos, donde otro compañero y yo hacíamos la práctica. Y en ese colegio, curiosamente, yo tenía a cargo el proyecto de la emisora escolar. Y era lo que siempre se hace en los colegios con la emisora escolar. Poner música en los descansos y recibir mensajes por 100 pesos, nada más. Ujú. Cuando llega el proyecto ECO y nos plantea toda la estrategia, yo por lo menos ya había hecho con los estudiantes del colegio un piloto de unos programas, digamos, más allá del mensaje y la música. Entonces, pues la gente de zona escolar vio lo que habíamos hecho, nos dejó las temáticas y nos dijo, bueno, pues ustedes no necesitan propiamente los talleres, les vamos a brindar más bien el acompañamiento, pero háganlos todos. Y empecé yo a acompañar los productos y iban mis estudiantes de los que yo era profesor practicante, iban a zona escolar. Yo no podía ir con ellos porque yo estaba trabajando en ese entonces los sábados. Era el único tiempo que me quedaba para trabajar era los sábados y yo estaba trabajando los sábados. Cuando pude ir la primera vez, eh, yo soy rapero, ¿sí? Y antes de ser licenciado, comunicador alternativo, como quiera que lo llamen, antes de eso siempre he sido rapero y el rap es el que siempre me ha abierto las puertas en todo lado donde llego. Yo llevé a mis muchachos del colegio OEA a que hicieran su intervención en zona escolar, estaba sentado en un pasillo esperando que ellos salieran y uno de los practicantes, yo todavía no hacía parte propiamente del equipo de zona escolar, sino era un practicante más por ahí regado. Y uno de los practicantes que ya era del equipo de zona escolar me dijo, ¿usted es rapero? Y yo, sí, señor. ¿Usted canta? Sí, señor. ¿Por qué no viene y rapea con nosotros aquí en la mesa de trabajo? En esa época el que coordinaba, habían dos personajes que eran los que coordinaban, que eran, bueno, tres. Arminio, Fernando España y Elber Antía, se llamaba el otro compañero. Y yo entré, me pusieron una pista de rap, improvisé unos versos sobre el tema del día y ahí empecé con zona escolar, porque después de eso, cada 8 días me ponían a rapear sobre el tema del día. Al año siguiente, Boris, que conoció mi trabajo como practicante, o sea, no era parte del equipo de zona escolar, pero yo me encargaba de que el colegio OEA respondiera con lo que le tocaba para zona escolar. Y pues Boris conoció mi trabajo y me invitó a ser parte ya de los practicantes que hacían parte del equipo de zona escolar. Y ahí empecé a ir por diferentes colegios de la ciudad haciendo talleres, llevando los pelados y seguía ya como dejando la espinita del rap en el programa. Ya, digamos, me dejaban programar una canción u otra y tal. Y ya después de que se pierde, pues no se pierde, no, pero después de que ya no hay financiación de Secretaría de Educación, Boris nos dice, bueno, el espacio puede seguir, pero ya no hay plata. Entonces,
pues podemos seguir haciendo el programa, pero pues por amor al arte. Y de todo el equipo de personas que estaban en zona escolar, únicamente quedamos 3 personas, que eran Julián Jiménez, Darwin González y mi persona. Y ya después con el tiempo quedamos solo Darwin y yo, eh, haciendo el programa, pero yo creo que también lo que hemos hecho es aprender, porque nosotros somos licenciados de base, ¿sí? Y lo que hemos hecho mucho es aprender a hacer radio ahí en la UT y aprender a hacer radio con zona escolar, ¿no? Al lado, obviamente, yo tengo que decir, yo aprendí al lado de personajes como Arminio, que pues en una cabina en vivo es un monstruo, se defiende muy bien. Con Fernando España, de quien aprende uno un montón de música, ¿sí? Entonces ahí uno fue aprendiendo cosas y ya hoy en día pues digamos que podemos sostener el espacio, eh, como dividiéndonos las funciones y haciendo un trabajo lo más consciente posible. José Luis, ¿para quién está dirigido Zona Escolar? Cuando se montó Zona Escolar, ¿cómo se pensó? ¿Y ahorita sigue para el mismo target o cambió el target de Zona Escolar? Pues cuando se pensó inicialmente, digamos, su población a la que estaba dirigida, podríamos decir que era casi la misma que hacía el programa, estudiantes de colegio. Entonces era la emoción de los muchachos porque no podían todos ir es que era una locura, era una sobreproducción increíble. Entonces teníamos productos, nosotros empezamos haciendo los programas de radio. Cuando yo iba por todos los colegios grabando a los pelados y demás, era con grabadora de cassette. Después íbamos a una oficina ya en la 64, en el séptimo piso, montábamos del cassette, lo montábamos al software de audio y ahí se editaba. Entonces había una sobreproducción tremenda. Entonces lo que pasaba cada sábado era que toda esa gente ponía a los papás o los mismos pelados escuchaban y digamos que el proyecto implicaba que eso se tuviera como un seguimiento desde lo pedagógico, desde los contenidos en el colegio. Entonces, los pelados tenían que sentarse y ya no tenían qué, porque era la emoción de escucharse o de escuchar al amigo, de escuchar al compañero. Y en clase, los profes que lo lograban, en clase entonces hacían como la charla, la conversa de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron sus compañeros en el programa? ¿Cómo les fue? ¿Qué opinan? Y era como la línea que seguía. Eso cuando empezó, ¿cierto? Pero cuando ya la Secretaría de Educación deja de estar eh, como financiando el proyecto, entonces se va ampliando un poco la posibilidad de que la gente participe. Primero porque ya como los colegios ya no hay una obligación de Secretaría de Educación, pues muchos de los colegios del distrito pues no, ya no siguieron. Entonces siguieron los colegios que estaban interesados porque tenían algún proyecto de radio bien definido. Pero también empezó a sumarse gente que ya nosotros, pues por cuenta propia del equipo de trabajo, contactábamos. Entonces alguien de alguna universidad que tenía algún proyecto y quería participar. A gente de comunidades, ¿sí? De proyectos de radio comunitaria. Entonces eso sí ha hecho que se amplíe un poco más el impacto de zona escolar hacia otro tipo de públicos. Entonces podríamos decir que ahorita nos escuchan no solo estudiantes de colegio, porque todavía tenemos colegios. Zona escolar, por ejemplo, se ha convertido en un espacio en donde estudiantes de colegios, sobre todo privados, que tienen énfasis en comunicación, utilizan el espacio de zona escolar para poder hacer sus horas de práctica, ¿sí? Y aparte, pues también hemos hecho como otros contactos, entonces tenemos apoyo de estudiantes de universidades que tienen carreras también en comunicación o en temas relacionados, y eso también ha hecho que nos amplíe un poco el espectro, que nos escuche no solo los niños de los colegios, no solo los papás de esos niños, sino universitarios, y sobre todo, creo yo que un espectro bien importante de gente que nos escucha que son profesores, tanto profesores del distrito o profesores, digamos, de colegio, como profesores universitarios. José Luis, el tema de la escogencia de los alumnos, de los estudiantes de los colegios, ¿cómo las hacían ustedes en ese entonces? Pues nosotros, lo que pasa es que esos colegios ya tenían, o sea, para esos colegios llegar al proyecto, debían tener o sea, ya debían tener
precisamente un proyecto escrito y avalado desde los colegios. Ujú. Y para eso, los profes que lideraban los proyectos tenían que haber ya seleccionado a los estudiantes que iban a participar. Entonces era una vaina muy diversa, muy heterogénea, porque uno llegaba a los colegios y habían desde peladitos, pues como el criterio era pues que gente que se supiera expresar, que les facilitara la escritura y demás, y más o menos que ya supieran leer, que era el criterio que usaban muchos colegios. Entonces teníamos peladitos desde los 5 años, que es con los pelados más pequeños que yo trabajé, me acuerdo, en un colegio en Suba, y hasta pelados de 11. Pero digamos que el criterio básicamente era como que tuvieran facilidad de expresarse, que les gustara hablar en público. Y ya los colegios, mire que en eso los colegios ya saben y ya tienen escogida a su gente, ya saben cómo es. Cuando yo cogí, por ejemplo, el proyecto de radio escolar en el colegio OEA, había un equipo base como de 6 o 7 pelados, que ya los pelados se movían como pez en el agua, eh, moviendo equipos, conectando micrófono, y ya hacían unos ejercicios básicos de locución que pues era mm, algo que le facilitaba a uno el camino. Entonces digamos que eso sí ya más como que corre por cuenta de los colegios que seleccionan a la gente. ¿Cómo es el proceso de la preproducción del programa? ¿Cómo escogen los temas? ¿Quiénes participan en el programa fuera de Darwin y fuera de ustedes, José Luis? Pues aquí hay que insistir en que el programa se divide, como la historia del programa se divide en dos: antes de la financiación de la Secretaría de Educación y después de la financiación de la ¿Cuándo? Secretaría de Educación. ¿Cómo se, cómo Es, se hace la preproducción del programa, la escogencia de los temas en este momento? Hablemos 2020. eh, nosotros estamos ahorita, o desde hace ya unos buenos años, quienes estamos al frente del programa somos Darwin González y yo, ¿sí? Entonces, pues el profesor Boris nos da, digamos, como la potestad de que nosotros podamos definir como cuál va a ser la línea temática de cada año. Y ya, o sea, lo que hacemos es diseñar una parrilla de temas de programación, postulársela, él revisa y nos dice si está de acuerdo o no, pero pues realmente el proceso siempre ha sido muy sencillo. ¿Cuál es el criterio que nosotros utilizamos, cierto? Nosotros queremos seguir, el lema del programa es la imaginación comunicativa de la escuela en la radio. O sea, a nosotros, además por nuestro interés profesional como maestros, porque somos maestros de escuela del distrito, también somos docentes de cátedra universitaria, pero por movernos en la escuela, nuestro interés sigue siendo que el escenario de la comunicación y la educación tenga pues una preponderancia en el programa. Entonces buscamos temas que sean de la vida actual, pero que puedan aterrizarse precisamente en la escuela, que puedan darse la discusión desde lo más cotidiano de la vida de los estudiantes en la escuela. Entonces, por ejemplo, y bueno, y buscamos pretextos de acuerdo a lo que pase ese año, si se está celebrando algún tipo de efeméride o algo así. Entonces, 2010, el bicentenario de la independencia. Ujú. Entonces, una serie de temáticas alrededor del bicentenario, pero aterrizadas más al escenario de la escuela. El año pasado fue cuando se celebró el bicentenario de la batalla de Boyacá, entonces también desprendimos una serie de categorías temáticas para que los muchachos hablaran de la escuela. Entonces, los héroes de la independencia versus los héroes que hay en el barrio, digamos. Y se hacía se hace como ese intento de que los estudiantes entiendan y puedan trabajar ese tipo de ejercicios comunicativos desde las comunidades, que son sus colegios, que son sus barrios, que son sus localidades, y llevarlos, digamos, también como al análisis desde la realidad histórica, desde otros elementos. Entonces, ese es como el criterio que utilizamos. Este año teníamos presupuestado empezar en marzo, justo un fin de semana un fin de semana después de que empezó la cuarentena, y no pudimos. Y ahorita pues estamos haciendo unas emisiones por Facebook Live, y lo que planteamos este año es como hablar de ciencia, de tecnología, y pues como se coló este tema, entonces estamos aterrizando mucho el tema de la pandemia, de la cuarentena, desde la realidad de los niños que ahora están estudiando en casa,
que ahora los profes están trabajando en casa. Entonces hemos abordado esos como grandes temas. Por ejemplo, este fin de semana, este sábado, a propósito, aprovecho de la cuña, y este sábado vamos a hablar de razón y, razón y revolución, le pusimos ahí, se me olvida el tema exacto ahorita. Entonces es hablar como de esas categorías desde lo que está pasando ahorita en la realidad de los pelados, porque ya si uno les dice ahorita a ellos la escuela, ¿cuál es la escuela si están en casa? Entonces estamos como proponiendo esos ejercicios. Sí, los estuve viendo y vi los especiales que hicieron del Día del Maestro, que estuvieron bien interesantes ahí por la página de Facebook de Zona Escolar. José Luis, ¿cuál es el aporte académico de Zona Escolar? ¿Qué tanto tiene de comunicación científica? ¿Qué tanto tiene de información académica el programa de Zona Escolar? Pues nosotros intentamos, o sea, digo intentamos no porque no lo logremos, sino porque nuestro perfil es de académico. Darwin González y yo somos licenciados y cada uno desde su línea de trabajo. Darwin González, por ejemplo, en la línea de comunicación y educación es más que un experto. Y en mi parte yo más como desde el escenario de la música y desde el escenario de la cotidianidad de la escuela también tengo como mi línea de trabajo. Entonces, como desde esas dos perspectivas, tenemos como la posibilidad de tener unos discursos, primero que me parece interesante, que no van para el mismo lado, ¿sí? O sea, Darwin y yo tenemos discursos que pueden ser muy diferentes en categorías temáticas específicas. Y eso me parece que nutre mucho el ejercicio Claro. pues académico. Nada de lo que nosotros decimos en el programa son especulaciones ni nada de eso. Entonces, en la discusión de la comunicación científica, llamémoslo también de la comunicación, creería yo como, digamos, algo así como alternativa. Eh, Porque es que los pelados hoy en día casi radio no escuchan, y la radio que escuchan es radio más comercial, en Comercial. donde no es que tengan la posibilidad de tener contenidos que los pongan a pensar. Entonces, sin que nosotros nos las demos de ser los que más ponen a pensar, pero sí que digamos que nos gusta generar como esa dinámica de vamos a conversar sobre un tema, pero además como con la posibilidad de que estamos en la realidad de la escuela por ser maestros. Entonces eso nos da un elemento de juicio, pero también cogemos esos temas y los abordamos desde algunas categorías teóricas, desde unas perspectivas a veces epistemológicas muy bien sustentadas, pero con un discurso más fresco, digamos, sin que sea tampoco el discurso de los que llaman a hacer bromas en la radio a la gente, no, pero sí es un discurso un poco más fresco, un poco más de la cercanía con el estudiante y demás. Y se me olvidaba, qué pena que me preguntaste ahorita. Ahorita Zona Escolar tiene un equipo más amplio de trabajo, porque el profe Boris pues logró conseguir desde hace ya como unos 3 o 4 años tal vez, consiguió de nuevo practicantes de licenciatura en lengua castellana. Entonces ellos vienen, Darwin, que es como la persona que es como más experta en el tema de manejar, eh, pues él es como el experto en orientar personal, digamos, ¿sí? Ok. Entonces él mira el equipo de trabajo que llega al principio de año y esos estudiantes de licenciatura son los que se encargan de orientar a los estudiantes de los colegios para hacer el contenido para el programa. Entonces, ese equipo de practicantes es bien importante. Y aparte de eso, pues se ha sumado gente. Ahorita estamos haciendo el programa con un compañero y amigo que se llama Harvey López, que llegó al programa por amistad, porque ya alguna vez nos escuchó, trabajábamos juntos él y yo me escuchó haciendo el programa yo hacía mi parte por teléfono y me preguntó y le gustó y se fue acercando. Empezó con una sección que se llama El Rebusque, en donde el hombre busca música muy rara, muy extraña, que no se mueve comercialmente. Y este año, en el proyecto de poder montarnos en el tema de la virtualidad, de transmitir en vivo, pues él se montó en el proyecto y es algo que hacemos los tres como por amor a la causa. Afortunadamente, contando ya, pues para la primera misión fuimos solo nosotros. Ya de aquí para acá, si su merced de pronto ha visto, entonces los practicantes del colegio generan contenido para nutrir la página de Facebook, del Colegio Tecnológico del Sur, del Instituto Tecnológico del Sur, que sí desde hace unos años
han mandado estudiantes del colegio y afortunadamente, por ejemplo, este año el profe que orienta allá en el Colegio Tecnológico del Sur es un exalumno de nosotros de licenciatura, entonces él está generando el contenido con sus estudiantes también y ahí de a poquito se van sumando. Este sábado, mañana, estrenamos un par de contenidos que vamos a intentar también que estén cada semana en el en vivo que hacemos por Facebook. Se ha sumado gente de otras comunidades, entonces este sábado que pasó estrenamos una sección que se llama Pop Litología, que la hace Pedro Rojas, creo que se llama, que es un politólogo, profesor universitario, amigo de nosotros, que le gusta el contenido, que tienen un parche también alternativo de comunicación que se llama La Sonora Mutante, que en años anteriores nos ha acompañado como Sonora Mutante. Este año ya no como Sonora Mutante, sino Pedro genera su propia sección para el programa. Entonces, nosotros orientamos cosas, pero el programa siempre ha tenido contenido porque como espacio abierto y alternativo de comunicación, siempre ha tenido gente interesada en hablar de los temas que nosotros proponemos y en dirigirlos a las comunidades de las que ellos vienen. ¿Y qué experiencias les ha dejado el programa de zona escolar a usted, José Luis, al mismo Darwin, al mismo Boris? Pues primero yo tengo, o sea, el tema mío con la radio es un tema de un enamoramiento muy prematuro con la radio. Yo escucho radio porque, bueno, pues siempre me ha gustado la radio, pero yo me acuerdo que las horas ¿se acuerda de la hora Gaviria? Sí, El apagón. sí. Entonces yo en la casa me sentaba con mi mamá, con un radio de pilas, y mi mamá ponía El Correo del Oyente, se llamaba el programa en radio, recuerdo. Y eran 2 horas en donde yo me sentaba y escuchaba radio. Y de ahí para acá yo he tenido un enamoramiento con la radio muy bonito. Yo soy rapero, como ya lo decía hace un momento, Sí. y tengo también todo un proyecto pedagógico, artístico, musical con el rap. Y Zona Escolar ha sido la oportunidad precisamente de dar a conocer el rap en escenarios universitarios específicamente. Infortunadamente, el rap pues siempre digamos que ha sido visto de una forma muy particular. Entonces, en radio universitaria no ha sido como muy, muy promocionado. Entonces, yo me he dado como esa pelea como compromiso personal y Zona Escolar me ha permitido precisamente que en ese ambiente universitario de los colegios y demás se conozca un poco más del rap. ¿Sí? De hecho, una de las secciones desde hace como 3, 4 años se llama Distrito Hip Hop, está a cargo mío, y es en donde se habla de hip hop específicamente. Entonces, esa ha sido una experiencia para mí, porque yo hace unos años yo escuchaba los únicos 2 programas de radio que habían para rap, era uno en 99.1 cuando se llamaba 99.1 y otro era en la radio de la Universidad Nacional, y a mí me gustaba mucho esa radio, como el estilo, como la que hacen en la UT, por ejemplo, Pedro, Sí, que pone la música y te va contando la historia detrás de la música, detrás de la artista. A mí me gustaba eso, y eso es un poco lo que yo he hecho. Y la UT, en ese sentido, en algunos espacios, por ejemplo, me ha permitido eso, dar a conocer un poco más el rap. Entonces he participado en otros espacios con Andrés, en algunos otros espacios radio, así, haciendo especiales o algo así. Entonces, esa por lo menos en mi caso ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿no? El tema de la radio y eso. Yo creo que, yo no sé Boris, ¿sí? Pero pues Boris es como un convencido y siempre lo ve uno allá los sábados, ¿sí? Es decir, el espacio de Zona Escolar podría no existir. Yo estoy seguro que ustedes podrían tener ahí algún otro programa o algo así. Pero yo creo que ese convencimiento de seguir pensándose la comunicación y la educación desde otra posibilidad discursiva es lo que nos mantiene ahí. Hubo años en donde nosotros pasábamos bien, o sea, épocas bien difíciles porque todavía, por ejemplo, hay que decirlo, el trabajo como docente del distrito le da a uno mucha estabilidad. No éramos todavía docentes del distrito y pasábamos como ciertos aprietos económicos y sostener el programa era pues ir todos los sábados hasta la emisora, generar una serie de gastos y demás. Y pues siempre decíamos, pero es que mire, pero es que el otro año, ¿será que sí? Y siempre estamos ahí.
porque ya nos ha generado el compromiso con las comunidades que nos escuchan, con los estudiantes. Hemos tenido, como ya habíamos hablado en una conversación previa, estudiantes de colegio que empezaron con nosotros, siendo estudiantes de sexto, séptimo de bachillerato, haciendo radio, hoy en día comunicadores, ya trabajando en algunos medios y demás. Entonces esas son, yo creo que experiencias que nos dan, que nos alimentan mucho. Yo creo que desde el mismo Boris, pasando por Darwin, son experiencias que nos permiten eh, entender que zona escolar tiene un sentido y que vale la pena seguirlo manteniendo. Ya para finalizar, José Luis, de esa experiencia que usted tiene, un consejo para las personas que están arrancando todo el tema de, uno, capacitación en radio, dos, en realización de radio comunitaria, de radio universitaria y, ¿por qué no, de radio comercial? Pues es que los tiempos han cambiado mucho. ¿Mm? La radio, como le digo, siempre ha estado en mi vida. Yo siempre, a mí siempre me gustó esa cuestión de hablar y expresarme y demás. Yo recibí hace muchos años talleres de radio de la Radiodifusora Nacional cuando yo estaba en el colegio hace mucho, mucho tiempo. Y siempre estuve convencido de querer hablar en un micrófono y de querer expresar y contar cosas a la gente. Hoy en día la meta de la gente cambia mucho porque puede usted, con una buena inversión de dinero, un buen equipo de cómputo, volverse youtuber Uh sin, -huh. haber, sin haberse capacitado en lo más mínimo. Medianamente saber de algo y ya. Es más, volverse youtuber y pagar para que sus números en YouTube se inflen. Entonces, yo creo que lo que hay que tener es la convicción de las cosas bien hechas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros intentamos hacer en Zona Escolar. Sin ser comunicadores, ninguno de los dos responsables de Zona Escolar, pero creo yo, y usted pues que nos conoce y nos ha escuchado, pues sostener un programa que tiene 2 horas y media en vivo al aire, pues no es algo No es como fácil, tan sí. sencillo. Y nosotros pues en el ejercicio de locución y todavía a veces tenemos errores, eh, pero yo creo que nos sostenemos y nos sostenemos es porque creemos en el trabajo bien hecho. Y en estas épocas entonces en donde todo es como tan pasajero, ¿sí? Un estudiante de colegio se levanta hoy queriendo ser comunicador y mañana se levanta queriendo ser otra cosa diferente. Eh, pues yo creo que lo que hay que hacerle, o sea, lo que yo creo que hay que hacerle creer a la gente, esta misma respuesta la he dado para diferentes espacios en donde he participado, pero yo creo que en lo que tenemos que creer es en el retorno de la palabra, y ese es nuestro insumo principal en Zona Escolar. La palabra, la palabra que acerca, la palabra que debate, la palabra que nos construye como sujetos y la palabra que está en las comunidades esperando el espacio para ser contada, el espacio donde el micrófono al cual llegar y decir, oiga, aquí estamos y tenemos cosas que decir. Entonces, creo que ese es el gran elemento diferencial de Zona Escolar. Creer en la palabra como el elemento constituyente de lo que nos hace humanos. José Luis Pérez, muchísimas gracias por haberme dado esta entrevista. Usted como conductor, como realizador, mostrándole a todas las personas que van a estar pendientes de esta entrevista, de qué es Zona Escolar, para qué sirve, por quién está realizado, cuáles son esos temas y además de eso, ese aporte académico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Me permito hacer la última cuña y es que le den like a Zona Escolar Radio. Busquen así, Zona Escolar Radio en Facebook. Y nos escuchen todos los sábados. Estamos haciendo ya este año, como estamos por Facebook Live, no estamos haciendo el programa de las 2 horas y media, estamos haciendo más o menos 1 hora, hora y media de programa. Entonces, yo los invito a que nos escuchen para que vean un poco la materialización de esto que estamos hablando hoy con Alfredo. Muchas gracias, Alfredo, y un saludo a toda la gente de la Maestría en Comunicación y Educación de mi alma mater, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, presente y combatiendo. Muchísimas gracias, José Luis. Un fuerte abrazo. Gracias.